todos, soy Luciana Cardoso y hoy voy a estar moderando este homenaje. Les doy la bienvenida al 51º evento de nuestro ciclo de homenajes del 2021. El Club La Libertad viene realizando homenajes una vez por semana hace ya unos años. La idea es tomar referentes del pensamiento liberal de diversas épocas y hacemos una revisión de sus ideas teniendo en cuenta su natalicio. Antes de empezar, me gustaría recordarles que pueden solicitar un certificado de asistencia. Si lo desean, lo deben pedir a través de nuestras redes sociales. Bien, el día de hoy conversaremos sobre el filósofo estadounidense Robert Nozick. Antes de presentar a nuestros ilustres oradores, voy a hacer una introducción para que todos tengamos en cuenta de quién estábamos hablando. Robert Nozick nació en 1938, fallece en 2002, fue un filósofo, escritor, político y profesor de la Universidad de Harvard y diversas universidades estaduales. Entre ellas podemos mencionar a Columbia, Oxford y Princeton. Fue una de las figuras contemporáneas más destacadas de la filosofía anglosajona. Sus contribuciones fueron notables en el área a través de la teoría de la decisión, la epistemología y filosofía política. En efecto, en su obra Explicaciones filosóficas, se aproxima a nuevas concepciones sobre conocimiento, libre, albedrío y la naturaleza del valor. En Meditaciones sobre la vida explora el amor, la muerte, la fe, el holocausto, el significado de la vida. Y en La naturaleza de la racionalidad presenta una teoría sobre la razón práctica que intenta exaltar teorías de la decisión clásica espartanas. Podemos mencionar obras destacadas como Anarquía, Estado y Utopía, Puzzles socráticos, Embrace. La primera es considerada la más emblemática por los postulados fundacionales de la defensa del Estado mínimo, una noción de conducta regulada en lineamiento a los postulados de Adam Smith, la racionalidad del pensamiento liberal, el valor del individuo y la crítica sistemática a la redistribución de la riqueza. Como eje principal del pensamiento de John Rawls en relación a los postulados sobre la justicia social y estado de bienestar, en el marco de la organización de la esfera sociopolítica, cuya noción de Estado paternalista es, por tanto, en expansión de sus atribuciones, ilegítima, puesto que solo tiene la obligación de protección de los individuos, exaltando en contraposición las ventajas del mercado y los derechos individuales, imprimiendo su pensamiento en los cánones de dignidad, autonomía y consecución de fines individuales. Fiel a su estilo, utiliza la metodología ecuménica, esforzándose en demostrar los efectos negativos del utilitarismo y la falsedad del hedonismo ético. Fue un defensor de la autodeterminación, que significa el derecho a la propiedad comprensiva del valor del propio individuo y la libertad. Para finalizar, es considerado uno de los personajes más brillantes de la época, digno de rendir homenaje a su natalicio. Una vez introducidos, vamos a presentar a nuestros disertantes para este homenaje. En esta oportunidad contamos con la participación de Andrea Rondón García, que es abogada, profesora universitaria, miembro del Comité Académico de Se Dice Libertad, directora del Instituto Ludwig von Mises de Venezuela y columnista en el National Web. Para continuar tenemos a Ricardo Rojas, que es abogado, doctor en Historia Económica, ex secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia, juez en lo criminal de Buenos Aires, profesor de asignaturas vinculadas con el análisis económico del derecho, la filosofía del derecho y el derecho constitucional en varias universidades argentinas, así como profesor visitante y conferenciante en varios países, autor de diversas obras literarias, siendo La propiedad, una visión multidisciplinaria e integradora recientemente publicada. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Nicolás Pirini. Es estudiante de la licenciatura en Ciencia Política y Profesorado y la licenciatura en Geografía en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es coordinador senior y coordinador de Academia para Latinoamérica de Estudiantes por la Libertad. Además, es miembro de la Dirección Nacional de Juventudes y el Equipo Nacional de Centros de Scouts de Argentina. Y por último, miembro de la ONG Nexos Simulacros Educativos. Bien, en referencia a los tiempos de exposición, cada orador tendrá unos 15 minutos, a los cuales podremos agregar unos 5 minutos más, bueno, para cerrar la idea. Mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, pueden ir dejando sus preguntas en el chat, así en el final de las exposiciones se abre el debate conversatorio y se contesta. Ahora sí, para empezar, le voy a pedir a Andrea Rondón García, que cuando se sienta preparada puede empezar a hablar. Gracias, buenas tardes.
Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí, Andrea. Bien. Gracias por la invitación, que de hecho originalmente me propuso Ricardo. Nosotros hemos compartido espacios en proyectos en común, ¿no? Robert Nozick es una figura que en lo particular llegó tarde a su hora. En las escuelas de derecho no nos las enseñan. De hecho, el concepto de justicia que enseñan, por lo menos en la Universidad Central de Venezuela, tanto en el pregrado como en el doctorado, es la de John Rawls, a través de la teoría de la justicia, que de hecho Sevice Libertad acaba de hacer una charla con ocasión a los 50 años de la publicación de esta obra de Rawls. Y claro, uno siente como que te cuentan la mitad de la historia, o del debate, mejor dicho, y Ricardo va a profundizar un poco más en eso con el libro emblemático que acaban de mencionar, Anarquía, Estado y Utopía. En realidad, perdón, uno llega como que a mitad del debate, porque solamente te hablan de Rawls y el concepto de justicia, y no te hablan del concepto de justicia que otros autores, como por ejemplo Nozick, maneja. Un concepto de justicia que está directamente vinculado con propiedad. Rawls, pues, nos ata el concepto de justicia a igualdad. Y a partir de allí, por lo menos en derecho, tiene unas implicaciones muy importantes que hay que tomar en cuenta, y de eso yo voy a entrar más adelante. Para dar una idea general de la obra de Nozick, y que acaban también de hacer un breve resumen de esto, si bien en los foros liberales como que la obra, el clásico, lo que se convierte en un clásico es Anarquía, Estado y Utopía, 1974 es la obra más emblemática y la primera obra de este autor publicada, y es la única sobre filosofía política de él. El posterior a esta obra escribe sobre filosofía en general. De hecho, hiciste mención a varias de ellas, que vale la pena tomar en cuenta, ¿no? En donde refleja también como la influencia de Ayn Rand, o por ejemplo también de la Escuela Austríaca de Economía. Puzzle Socrático es un conjunto de ensayos en el que se reúnen las reflexiones de este autor de temas liberales. Nuevamente, habla sobre Ayn Rand, habla de la Escuela Austríaca de Economía, habla de la famosa mano invisible. También hace un ensayo muy interesante de cómo los intelectuales lamentablemente siguen apostando, o hay una adhesión de los intelectuales al socialismo. Entonces, eso viene posterior a esta obra emblemática de 1974. En una entrevista, digamos, la última que da antes de fallecer, o sí, una de las últimas que da antes de fallecer, a él se le inquiere de por qué no vuelve a tocar los temas que tocó en esta obra de filosofía política que se convirtió en un clásico de filosofía política, Anarquía, Estado y Utopía. De hecho, muy pocas obras posteriores van a tocar estos temas que tocan este libro. Tal vez los fundamentos morales de los derechos puede ser uno de esos temas que él toca y que fue objeto de crítica de este libro de Anarquía, Estado y Utopía, pero el resto de los temas no los toca. De hecho, él incluso llega a decir que esa visión liberal, de hecho se lo califica de liberal con ribetes libertarios, la temperó bastante en sus siguientes obras. Entonces, él dice en esa entrevista, es que yo no quería seguir hablando de esa obra, o hablar como de el hijo de Anarquía, Utopía, Estado y Utopía. Quería tocar otros temas, y de hecho tocó otros temas. Lo mencionaste, habla sobre la muerte. Otro tema es de filosofía en general, mucho más amplios, incluso de moral. Estos temas que toca de filosofía política, digamos que los dejó aquí. Y algunos otros temas, y estos temas en los otros ensayos, en los otros libros, háblese de meditaciones sobre la vida, explicaciones filosóficas, es más de filosofía en general, no sobre filosofía política, en donde se mete de lleno, en donde se ve que es un digno heredero de Locke, también de Kant,
influenciado por Murray Rothbard. Vemos aquí esa amplitud de autores aquí en esta obra. Es algo muy interesante que hay algunos que no son del foro liberal, que lo califican de liberal extremo, de académico de derechas, porque, bueno, una de las críticas que más se le hace es que en ese capítulo de Utopía, cómo se pasa de un estado de naturaleza de Locke, partiendo de Locke, a ese estado mínimo, pues digamos que es como teórico, no dice cómo implementarlo. Bueno, la verdad es que no tenía la intención de señalar la ejecución de ese estado mínimo o cómo llegar a ese estado mínimo, sino era una práctica o digamos una elaboración teórica de llegar allí. Algunos del foro no liberal pues lo califican de académico de derechas, otros lo califican de un liberal clásico por esa defensa del Estado mínimo, pero por supuesto tomando como eje central o predominante el libre mercado y la propiedad. Y este punto, el libre mercado y la propiedad, es donde también quiero detenerme un poco, antes de que se me acaben los 15 minutos. Ya hablo como abogada. Cuando hablaba al inicio en las escuelas de derecho nos enseñan, en las escuelas, tanto en el pregrado como en el doctorado, nos hablan como la mitad del debate. A mí me enseñaron a Rawls, por ejemplo, o Keynes, en materia económica, no me enseñaron el debate entre Keynes y Hayek. Yo pienso que hay mucho que los abogados o como profesores universitarios tenemos que enseñar en las aulas de derecho, con esta obra, o con la obra en general de Nozick. Como anticipaban en la introducción, obviamente él era un crítico de la justicia igualitaria. En las escuelas de derecho, los temas fundamentales, justicia se la vincula con igualdad. Dentro de los fines del derecho está justicia, está igualdad, está seguridad, pero los temas de libertad y propiedad brillan por su ausencia. Entonces, una forma digamos, de definir o entrarle mucho mejor o entender la otra historia del otro lado del concepto de justicia sería a través de la obra de Nozick, definitivamente, en donde justicia está más vinculada con los conceptos de propiedad y no con los conceptos de igualdad. De hecho, él tiene un capítulo que me parece sumamente interesante, que incluso para nosotros los liberales, que hace una crítica a la igualdad de oportunidades. Saben que, obviamente, dentro del foro liberal somos muy críticos de la igualdad material. Entonces, algunos dentro del foro liberal tienden a defender, bueno, está la igualdad de oportunidades. También hay que criticar la igualdad de oportunidades y, de hecho, Nozick lo señala. Alberto Venegas Lynch, hijo, en un artículo del Cato Institute, señala que esa igualdad de oportunidades es una forma sutil de defender la igualdad material. Nozick también nos señala eso. ¿Cómo llegas entonces a la igualdad de oportunidades? Restándole oportunidades al que tiene más, al que tuvo mayores oportunidades en algún momento, o dándole a alguien más oportunidades, con lo cual ya estás hablando de abrirle las compuertas al Estado, ¿no? Una mayor intervención del Estado, cosa que obviamente él critica al abogar por ese Estado mínimo o ese Estado limitado. Entonces, liberales crítica obviamente con seguridad. Bueno, en foros no liberales es totalmente interesante en el sentido de que la propiedad no es un vínculo entre una persona y una cosa, sino es una posibilidad, es un cúmulo o un haz de derechos para lograr una opción o ir a una opción de entre tantas opciones que se te permite, que está más directamente vinculado con autonomía individual, con autonomía moral, y no es algo limitado a algo económico o patrimonial. Esto es interesante porque esto lo dice este señor en los años 70, digno heredero, digamos,
de esta filosofía liberal de Locke y siguientes, y recogiendo también enseñanzas de la Escuela Austríaca de Economía. Aquí hay mucho de Hayek, de Mises, cuando nos habla también de la evolución, que se evolucionará hacia, o la idea es evolucionar hacia un estado mínimo, un estado limitado. Esto lo vemos en él. Obviamente, esta propuesta de estado mínimo, esta agencia protectora de derechos, el Estado solamente está para proteger derechos, para seguridad y justicia. Eso también es importante para los temas de derecho, porque nosotros los abogados somos los principales promotores de un estado de bienestar. Al hablar en materias como derecho administrativo de los servicios públicos, sin tener conciencia de quién está detrás de esos servicios públicos, quién presta el servicio público cuando lo puede prestar el libre mercado. Entonces, estas son formas de limitar el Estado y también de entender que si no lo presta el Estado, lo va a prestar el libre mercado, pero el libre mercado entendiendo al individuo detrás. Otro de los conceptos, otra de las características importantes que se destaca en esta noción de justicia vinculada con propiedad es que la propiedad no está centralizada, está descentralizada, que es un concepto o digamos, es muy propio de la filosofía liberal. No hay redistribución de la propiedad. Por eso es que es esa característica de descentralizada, de que está atomizada en manos de todos nosotros y no de un ente en particular, en este caso el Estado. Eso es una novedad para nosotros dentro del derecho. Dentro del derecho, no sé si en el público hay estudiantes de derecho, hagan un examen de los programas de nuestras escuelas de derecho y verán que cuando se habla de propiedad, se habla de un vínculo entre persona y objeto. Es un derecho real. No si te plantea otra posibilidad, no, es un haz de derechos con el que tú tienes la posibilidad de escoger una opción y llevar a cabo tu proyecto de vida. Es más atado a la moral, a la autonomía moral, el concepto de propiedad que maneja Nozick, y eso, digamos, algunos críticos dicen, este libro fundamental de filosofía política no señala cuál es el fundamento de los derechos. Él lo llega a decir en sus obras siguientes, es un fundamento principalmente moral, que no reduzcas al individuo a ser un instrumento, que no sea un instrumento para otros y que el ser humano es un fin en sí mismo. Aquí vemos obviamente una gran influencia de Kant en este sentido y también vamos a ver a Rand en estas afirmaciones. Y claro, cuando tú dices que el hombre no puede ser instrumentalizado por otro, pues ya te empiezas al lado del derecho y empiezas a cuestionar el fundamento de los impuestos, que es una forma de redistribución de la riqueza, más sutil que las expoliaciones, muy típicas de aquí de Venezuela, más sutil que una expropiación, pero sigue siendo una forma de redistribución de la riqueza y también es una forma, ya no tan velada, pero es una forma velada de instrumentalizar al hombre, instrumentalizar su propiedad y también en consecuencia al hombre. Entonces, esta obra de Nozick nos lleva o nos da herramientas para replantearnos muchos de los fundamentos del derecho. Háblese del concepto de justicia, háblese de la importancia de la propiedad, háblese del individuo frente al Estado para que no sea instrumentalizado a través de distintas vías, y una de las más grotescas formas de violación de la propiedad que uno conoce, las violaciones de facto, las expropiaciones o las expoliaciones, no. Hay otras formas más discretas y veladas de instrumentalizar el hombre a través del ataque a la propiedad, que es un trabajo que tengo en conjunto con Ricardo. Y vale la pena rescatar esta obra, y ya no sé si me queda poco tiempo, pero para ir cerrando, la obra de Nozick para nosotros los abogados, para los estudiantes de derecho, para los profesores universitarios, nos da herramientas para ver otra parte del debate, una parte del debate que no nos cuentan en nuestras escuelas, en los distintos grados, una parte del debate interesantísima de filosofía política que en Estados Unidos se presentó en los años 70 y que por lo menos en el caso de Venezuela, y estoy segura que en América Latina, seguimos con una parte del debate y ni siquiera estamos abiertos a la información,
a autores de este tipo. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Bien, les recuerdo que pueden dejar preguntas en el chat para responderlas al final. Y ahora pasaremos con Ricardo Rojas. Bien, bueno, muchas gracias, un gusto estar aquí. Y bueno, voy a tomar un poco lo que decía Andrea recién. La idea mía es referirme fundamentalmente a esa obra que es probablemente la más conocida, sobre todo en los ámbitos de discusión política, ¿no? Como es Anarquía, Estado y Utopía. Un libro que tiene casi medio siglo y que no solo se ha transformado en un clásico de filosofía política, sino que las dos grandes discusiones, o las tres grandes discusiones que trae este libro, hoy tienen prácticamente la misma actualidad que tenían cuando fueron escritas. Me parece que dentro de los debates de filosofía política actual, giran en torno a lo que Nozick planteaba en este libro, que como decía Andrea, fue su primer libro publicado, y que tuvo mucho éxito, ganó un premio al año siguiente, y a pesar de que tuvo ciertos problemas para publicarlo originalmente, ¿no? Como muchos autores liberales, las editoriales tenían cierto resquemor en publicar algunos libros. Pero bueno, este libro se titula Anarquía, Estado, Utopía. Son tres partes que tiene el libro, y plantea en las dos primeras partes dos debates muy interesantes para la época y para la actualidad. Por un lado, el debate con la visión, hoy diríamos anarcocapitalista del liberalismo, ¿no? Ahí entra en colisión con la obra de Rothbard, ¿no? For the New Liberty, que había sido publicada el año anterior. Incluso ese mismo año, David Friedman publicó The Machinery of Freedom, otro muy buen libro que planteaba una visión anarcocapitalista de una sociedad que puede ordenarse sin necesidad de un monopolio de la fuerza por parte de un Estado o de un gobierno. Y este es uno de los debates que él tiene. Es decir, lo que plantea Nozick en este libro es debatir con los dos extremos de lo que se llamaba o se intentaba mostrar como liberalismo, los anarquistas por un lado, que no querían Estado, y los liberals por el otro, encabezados con el libro de Rawls, ¿no? Una teoría de la justicia, que había sido publicado en 1971, que había sido publicado en Harvard, que tenía mucho prestigio, y que lo siguió teniendo, como explicaba Andrea, lo sigue teniendo hasta el día de hoy, que planteaba desde una supuesta visión liberal una intervención estatal para limar la desigualdad natural de los hombres y producir cierta redistribución de riqueza, justificándola en una noción liberal de la sociedad. Por lo tanto, Nozick apunta a ambos, digamos, extremos de la discusión liberal, los que no querían ningún Estado y los que querían el Estado para redistribuir y nivelar diferencias. Respecto a la discusión con Rothbard, yo creo que es muy rica esta discusión. A mí me hizo acordar cuando, digamos, cuando discutíamos ya, recuerdo en SEADE, hace muchísimos años, 30 años, discutíamos el debate entre Rawls y Nozick, era uno de los debates preferidos en la discusión de los liberales ya en aquella época. Andrea mencionaba a Ayn Rand, él en alguna obra la cita, Rand, obviamente no porque comparta su pensamiento, por lo menos no en su totalidad, pero a mí esta visión de Nozick me hizo pensar en él y en otros dos autores que desde una posición liberal clásica, digamos, acercaron muchos elementos para pensar en seguir trabajando, como de hecho se ha sucedido, en una teoría de un orden institucional espontáneo sin necesidad de gobierno, como se sigue trabajando. Y les explico por qué. En primer lugar, Nozick, cuando critica a Rothbard, no lo hace desde la visión tradicional
de entender al pacto social como una especie de, se juntaron todos los habitantes de un territorio y acordaron constituir un gobierno. Él es mucho más interesante la postura de Nozick al respecto, e incluso le da la derecha a Rothbard, porque Rothbard decía, obviamente, miren, las personas, si no hay gobierno, van a empezar a hacer acuerdos entre sí, van a crear algunos tipos de organización, van a crear instituciones, agencias de protección, agencias de resolución de conflictos, y espontáneamente esas agencias terminarán haciendo acuerdos entre sí porque a todos les conviene el negocio de ganar dinero, y de este modo la sociedad puede organizarse perfectamente sin gobierno. Lo decía a la manera de Rothbard, y lo decía hace 50 años, mucha agua pasó bajo el puente desde entonces, mucha gente muy seria escribió sobre ese tema desde entonces, y la tecnología, después de hacer una pequeña referencia, también aportó lo suyo desde entonces hasta ahora como para pensar en nuevas formas de organización social. Pero Nozick toma esta idea de Rothbard, y lo que le dice, mirá, tenés razón, en un estado de naturaleza, no es un estado donde estén todos en guerra, todos contra todos. Esas instituciones y esas agencias pueden crearse, probablemente la gente desarrolle este tipo de instituciones y puedan existir. Y es más, el proceso de mercado lo que va a ir haciendo es decantando a las mejores agencias que van a ir desplazando hasta a las demás. Hasta que probablemente llegue un momento donde haya una agencia predominante que preste el servicio, obviamente es servicio voluntario, la gente paga y se asocia si quiere y si no quiere no, pero va a haber probablemente una agencia que preste, que sea la mejor y que tenga la mayor cantidad de asociados y vaya desplazando a las demás. En ese punto, decía Nozick, hay un pequeño salto, que es el salto de decir, bueno, convertimos a esa agencia que ya tiene la mayor parte de adherentes a su sistema, la convertimos en gobierno, con el monopolio de la fuerza, con el monopolio de la legalidad, y a los que no están asociados a ella, le damos el beneficio de que van a ser protegidos aunque no paguen por el servicio, o sea, todos, nadie se va a perjudicar, y de este modo, utilizando incluso el mismo argumento de Rothbard, se puede llegar a la idea de justificar el salto del estado de naturaleza al gobierno civil monopólico, ¿no? Y yo resalto monopólico porque creo que el error, tanto de Nozick como de Rand, y de Buchanan, pero Buchanan no fue error porque lo admitió, lo explicó y dijo que había un problema, es saltar de lo voluntario a lo monopólico y pensar que se está en un sistema similar o que las reglas van a persistir existiendo monopolio, ¿no? Y este es posiblemente el problema. Pero bueno, la posición de Nozick en aquel momento era, mira, el sistema anarcocapitalista que plantea Rothbard, en realidad es un sistema que no es seguro, que corre ciertos peligros, pero que puede ser el inicio de un proceso hacia un gobierno mínimo. Por supuesto que ese gobierno va a ser absolutamente mínimo, lo plantea en la última parte de su libro, bajo el título de utopía, ¿no? Muy esclarecedor, ¿no? Una utopía es algo que es deseable, que uno quiere, pero que al mismo tiempo admite que es muy difícil de conseguir o casi imposible de conseguir. Pero eso es lo que plantea Nozick como su posición, que es la posición de un Estado mínimo destinado exclusivamente a proteger derechos. Como decía Andrea recién, hay una muy fuerte defensa de la propiedad en Nozick, y por lo tanto el derecho de propiedad, entendido en sentido amplio, es una de las fuentes importantes de protección del objetivo de la existencia del gobierno. El gobierno está para resolver los conflictos entre las personas, para evitar el uso de la fuerza entre las personas,
y para defender a las personas de algún ataque exterior. No tiene otra función el gobierno, y por supuesto no puede tener ninguna función que implique una redistribución directa de recursos entre los habitantes. Entonces, él plantea esa diferenciación. Miren, lo de Rothbard es muy interesante, muy romántico, pero no funciona. Yo sostengo la idea de que tiene que haber un gobierno con monopolio de la fuerza, pero un gobierno mínimo, indispensable para funcionar. Por el otro lado, se enfrenta con Rawls. Rawls, decíamos, había escrito la teoría de la justicia en 1971, y lo que plantea, recuerden ustedes que la visión anglosajona, la palabra liberal o liberal, tiene una connotación distinta de lo que ocurre en la Europa continental o entre nosotros, ¿no? Liberal se refiere a una persona que no solo aboga por ciertas libertades civiles, igual que el resto de los liberales, libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de asociación, etcétera, sino que también incluye algunos derechos o prerrogativas que las personas deberían tener a partir de una idea. La base de esto es, bueno, no puede haber libertad si las personas no tienen garantizada la posibilidad de educarse correctamente, o no tienen acceso a un trabajo, o no tienen acceso a una vivienda. Entonces, lo que dice Rawls es que sí, el mercado genera riqueza y generalmente produce excedentes de riqueza de una manera muy irregular. En algunos ámbitos el excedente de riqueza es enorme, en otros es muy pequeño. Y entonces, decía Rawls, lo que corresponde y lo que es justo es que se utilice una parte del excedente de riqueza de la sociedad para limar las desigualdades naturales de los hombres, y por lo tanto brindarle a los que tienen menos posibilidades acceso a todo lo que les va a permitir ponerse en igualdad de condiciones con el resto de la gente. Y esto que sonaba, y todavía hoy suena, ¿no? La idea, piensen ustedes que hoy en día es más fuerte el concepto de desigualdad que el concepto de pobreza, ¿no? En las discusiones filosóficas en la izquierda, hoy le tienen mucho más temor o atacan con mucha más ira la desigualdad en el mundo que la pobreza, cuando en realidad la desigualdad es parte de la naturaleza humana, y en la medida en que nadie sea rico a expensas de otro, o sea, la riqueza no es un juego de suma cero. Si alguien se vuelve rico en una sociedad de mercado, no es porque le quite algo a otros, como piensa el pensamiento de izquierda. Lo cierto es que no tiene nada de malo ser rico, y por el contrario, los ricos pueden generar muchas más expectativas de trabajo y de redistribución voluntaria a través del trabajo y del mercado, que si fueran todos pobres. Y de modo que en muchos lugares se proponen soluciones que tienden a limar desigualdad, aun cuando esto genere mayor pobreza, lo cual es bastante extraño. Y esta idea, digamos, tiene como uno de sus mentores originales hace 50 años a John Rawls, que sigue hoy siendo vigente en ese punto. Bueno, la defensa o digamos, el ataque de Nozick a esta idea parte justamente de su defensa de los derechos individuales, el derecho de propiedad, en la medida en que una persona acceda a la propiedad de un modo justo, esto es, a través del empleo de su propio talento, de su propio esfuerzo, y no a través de la violencia o el engaño, esa propiedad es inviolable y no puede ser utilizada por el Estado de ninguna forma redistributiva. La ayuda a los demás puede ser voluntaria y está muy bien que se haga, pero
no se puede justificar la existencia de funciones en el gobierno que impliquen violar derechos, fundamentalmente en este caso derechos de propiedad, para beneficiar a los que supuestamente están más desprotegidos o están con desventaja. Como les decía, durante las últimas décadas del siglo XX, el debate de Rawls y Nozick fue un debate muy fuerte entre los liberales, y creo que todavía hoy sigue en plena vigencia, porque si bien han aparecido nuevos autores, la idea del igualitarismo está muy profundamente arraigada y es uno de los, digamos, de las ventanas por donde se mete el colectivismo en la sociedad, con el argumento del igualitarismo y de limar desigualdades en el mundo. Finalmente lo que se hace es violar derechos individuales y fundamentalmente anular el derecho de propiedad. Creo que estoy llegando un poco al límite de mi tiempo, pero quisiera hacer algunas breves referencias. En primer lugar, a la importancia de este libro, como les decía. Discute con los anarcocapitalistas, discute con los socialistas, los liberals americanos, y esa discusión es importante porque no se olviden que se decían o se dicen liberales y que hay una confusión terminológica que en un río revuelto ha sido utilizada muchas veces para pretender que posiciones como la de Rawls son posiciones liberales. Y avanzó en su propia visión de una sociedad que él admitía que era muy difícil de mantener, como era la de un gobierno muy limitado a funciones muy específicas de protección de derechos individuales. De hecho, cuando Rothbard escribe The Ethics of Liberty, unos 10 años después, de alguna manera se mofa de Nozick y menciona a este libro como, o a la teoría de la utopía de Nozick, como la inmaculada concepción del Estado, ¿no? Él dice, miren, Nozick está mostrando una idea del Estado que no existe, porque está pensando en que el gobierno, con monopolio de la fuerza, con monopolio de la legalidad, con la posibilidad de cobrar impuestos y ejercer la fuerza sobre las personas de muchas maneras y de poner trabas para el ejercicio de muchos derechos, se va a mantener por su propia cuenta sin avanzar sobre los derechos individuales y va a ser un simple protector de los derechos. Y decía, esto es imposible, decía Rothbard, es imposible y sobre todo pretender bajar desde los estados actuales, que son violadores seriales de derechos individuales, a un estado limitado. Es decir, si no existiera estado de ningún tipo, si viviéramos en un estado de naturaleza, podríamos ir creando instituciones que nos permitieran llegar a una situación similar en la medida de que nadie tenga el monopolio de la fuerza. Pero bajar desde los actuales estados violadores seriales de derechos a una posición como la que plantea Nozick para Rothbard era prácticamente imposible. Los hechos de alguna manera nos han permitido mantener este debate, y con esto cierro. Tenemos que el Estado, como digamos, el propio Rothbard temía, el propio Nozick temía, se ha ido extralimitando cada vez más en todo el mundo en sus funciones. Es aquellos límites que él plantea y el liberalismo clásico plantea, desgraciadamente ni siquiera en Estados Unidos se han podido mantener. Por otro lado, el temor al igualitarismo era muy fundado y hoy vemos cómo esa noción de igualitarismo se utiliza para violar sistemáticamente derechos en todas partes del mundo y para violarlos con la sensación de que están haciendo algo muy bueno por la humanidad. Y la idea de la anarquía o el anarcocapitalismo o una solución de instituciones voluntarias
que puedan evolucionar, ha seguido siendo estudiada en el mundo, con autores muy serios, y de pronto la tecnología hoy, que no existía hace 50 años, nos permite tener desde monedas virtuales hasta formas de certificar documentos en forma segura, como el blockchain, por ejemplo, y un montón de soluciones tecnológicas a situaciones que antes no se entendía cómo podían resolverse si el Estado no lo hiciera. De modo que me parece, para cerrar, que hoy las discusiones que trae Nozick en este libro siguen siendo tan vigentes como hace 50 años, y que se lo debería discutir, seguir discutiendo, seguir leyendo, y seguir abriendo el panorama de las discusiones en este sentido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bien, para finalizar vamos a tener a Nicolás Pierini. Bueno, muy buenas tardes a todos. Los saludo desde Mar del Plata, por lo menos, ¿sí? En primer lugar, un par de agradecimientos a Alberto por convocarme otra vez, a Luciana por la moderación, a Ricardo, que es una eminencia para muchos de nosotros que queremos un montón de sus obras, tanto en Estudiantes por la Libertad Argentina, como Estudiantes por la Libertad Latinoamérica, y en general como juventud. Así que desde ese lado también un honor estar en un panel con él, y lo mismo para Andrea, que también le tenemos un gran respeto, por lo menos de Estudiantes por la Libertad, y sabemos la lucha que tienen, ¿no? Que para nosotros también es muy, 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 muy relevante. Y por último, el agradecimiento a todos ustedes. Veo que somos aproximadamente 50 personas, con lo cual también es una responsabilidad, y en este caso, que es mi segunda participación así en un panel, como lo fue con el caso de cuando hablamos sobre el homenaje a Ronald Reagan, que me tocó hablar de la geopolítica de Ronald Reagan. En este caso vamos a hablar de algunos temas que se fueron tocando ahí, que tocó algunos André, otros tocó Ricardo, y lo vamos a subsumir dentro de una temática particular que vamos a clasificar como esta lógica dialéctica comunicativa, ¿no? E incluso dialógica, que tiene Robert Nozick. Una de las cosas que fui anotando a medida que hablaban Ricardo y Andrea, para desestructurar un poco el punteo que tenía previo yo, es la cuestión esta, ¿no?, de una dialéctica, una manera de comunicar de Nozick que tiene que ver con no una crítica tradicional a ciertos postulados, obviamente hacia las ideas de izquierda, pero también mismo a Rawls o a Rothbard, y este punto de la desigualdad. ¿En qué sentido vamos a hablar entonces de una crítica que no es tradicional, o una manera de comunicar que no es tradicional, y por eso la particularización que podemos hacer de Robert Nozick? Andrea lo caracterizó en términos de la propiedad como posibilidad. Si vamos a esta concepción cuasi dogmática que se tiene de la propiedad en términos de la articulación, ¿no?, entre determinados individuos con una cosa, ¿sí?, estamos fundamentando, dando lugar, o incluso haciendo hincapié, concordando incluso con cualquiera del resto de las ideologías que no se consideren como liberales, en términos patrimoniales, económicos de la propiedad. Cuando podemos traspasar este punto y entenderlo como posibilidad, como, digamos, si nos podemos remontar a la filosofía griega, casi como si fuera el acto y posibilidad que anunciaba tanto Aristóteles en su momento, como incluso antes algunas cuestiones de Parménides, estamos cambiando cierta lógica y poniendo la propiedad como algo no opuesto, pero sí diametralmente diferente a esa concepción que tenemos casi en consenso con las ideas de izquierda. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la propiedad, o por el ataque a la propiedad que se le hace? Por ejemplo, desde cuando lo vemos hoy en día para traer la realidad, de determinados momentos sociales, es que la propiedad, estando dentro del derecho positivo que implica la Constitución Nacional, sigue siendo un acuerdo entre personas, y en tanto es un acuerdo entre personas, los acuerdos entre personas pueden terminarse en cualquier momento. Cuando la posibilidad se ejerce como entre una multiplicidad de derechos, y podemos pasar la categoría de lo práctico hacia una cuestión conceptual que va más allá de la particularización, por ejemplo, de la Constitución Nacional Argentina, esa es otra manera que tiene Robert Nozick, ¿no?,
de traspasar esta discusión y dejarnos un legado. Más allá específico del acuerdo que nosotros podamos tener o no con Robert Nozick, creo que es un punto interesante. ¿Y por qué es un punto interesante? Bueno, justamente porque esta manera de comunicar sus ideas, esta manera de mostrar a la sociedad, si se quiere, cuál es la idea de propiedad en relación a la justicia, va a cambiar estas lógicas que mismo se venían viendo, si se quiere, desde el caso de, vamos a poner en términos muy entrecomillados, porque no es así, la fundación del liberalismo con John Locke. Si hagamos algo muy cortito, que tenía que ver el fruto del trabajo y que en algún momento las propiedades la tierra se iba a acabar, como veíamos en el segundo tratado del gobierno civil. Efectivamente, cuando Locke hacía esta premonición, está hablando de una resolución concreta a problemas de su época, a entender la propiedad desde el trabajo de la tierra, etc. En cambio, Robert Nozick nos va a comentar, y algo que tiene que ver mucho con la disciplina de la que yo tengo origen, que es la geografía, que la propiedad no es una cuestión de espacialidad, ¿sí? La propiedad no es una cuestión de espacialidad, de espacio, de territorio, de lugar o de áreas, sino que la propiedad es una cuestión de posibilidad. Las posibilidades se materializan, así como las ideas se materializan en la naturaleza hegeliana, las posibilidades se materializan en una espacialidad concreta, o en propiedades intelectuales, o en propiedades de espacios virtuales, ¿no? A lo que mencionaba Ricardo recién, con las posibilidades que nos ofrecen los entornos tecnológicos actuales, pero siempre teniendo en cuenta que la propiedad va más allá de, por ejemplo, la cantidad de hectáreas que tenga una persona. Otro punto que nos deja Nozick, además de estos dos o tres que veníamos diciendo recién, es esta cuestión, ¿no? Creo que lo decía Andrea, de cómo él va, no sé si matizando o cambiando sus propios postulados, su propia ideología, su propia postura, desde, si se quiere, cuestiones más asociadas a un liberal libertarianismo, y cómo va mechando o modificando algunos de sus postulados. Pero la diferencia que tiene con cualquiera de las evoluciones en los pensamientos, con la transmisión de conocimientos, creo yo, que tienen diferencia a otros autores, es que no se puede hacer una secuencialidad, o por lo menos una balanza de decir, Nozick empieza acá y termina acá. ¿A qué me quiero referir con esto? Vamos a ponerlo en términos de las ideologías que nosotros no coincidimos. Si nosotros leemos los postulados o las lecturas del primer Marx, vamos a encontrar una asociación a ideas hegelianas, ¿no? Esta cuestión del idealismo, esta cuestión de categorías conceptuales muy abstractas, y luego el desarrollo de la obra de Marx vamos a encontrar que se aleja de estos postulados idealistas y va a cuestiones mucho más materiales. Lo mismo si vamos a el caso, por ejemplo, de autores como Milton Santos, que empiezan como críticos absolutos y con posiciones marxistas y terminan en posiciones más humanistas, posmodernas, se quiere, liberales. Yo creo que en el caso de Nozick esto es diferente, porque partiendo de que él realiza estas dos críticas fundamentales, estos dos debates fundamentales entre Rawls, entre Rothbard, etc., no es que se plantea una posición del medio de ellos dos y desde ahí no se mueve. Ni siquiera es que se plantea una posición de Rothbard y después muta a una más cercana a la de Rawls. El punto de partida, o la dimensión, se quiere, el universo desde el cual debate Nozick, es diferente. Entonces, desde este marco, se quiere, que es una de las ideas que él muestra en este tercer volumen, tercer libro, o como lo queramos considerar, de esta utopía-anarquía, él justamente lo que nos va a mostrar es que en realidad no estamos hablando de una discusión de él, ¿sí? Con el liberalismo clásico, creo que leí algo en el chat, el minarquismo, como dicen algunos, o simplemente un anarcocapitalismo. Yo creo que Nozick nos deja, más allá del entendimiento de sus obras, creo que es una obra muy interesante de leer, más allá de que nosotros podamos coincidir o no en una cuestión de Estado, con un concepto que si bien él no lo va a decir específicamente, creo que está muy presente en las discusiones liberales de hoy en día, por lo menos entre los argentinos. Si algo vemos en las discusiones liberales de los argentinos, y sobre todo de los
de los personajes liberales más famosos es este establecimiento de un liberalómetro, ¿no? Esta especie de idea de que alguien puede ser más liberal que otra persona y de ese punto de partida, cuando esto se concreta en una elección, decir que alguien tiene un partido más liberal que el otro, o que hay que votar al verdadero liberal. Yo creo que lo que nos va a decir Nozick acá es que no es más liberal aquel que cree que el Estado tiene que tener un punto más o menos de déficit fiscal, un punto más o menos en términos de, si se quiere, si una persona acuerda con Rawls o acuerda con Rothbard o incluso acuerda con él, sino que en esta cuestión de los derechos fundamentales, para traerlo más fácil al lenguaje coloquial, o sea, básicamente vida, libertad y propiedad privada, entender a esa cuestión de la propiedad privada como el único punto de partida o cuestión fundamental entre el acuerdo de las personas o entre el acuerdo de personas y objetos, como él va a criticar, y esa posibilidad que realmente existe. Entonces, no va a haber un punto desde el cual él se considere más liberal que otras posiciones, sino que el liberalismo, el libertarianismo, o para ponerlo en términos de cómo sería la traducción anglosajona, ¿no?, del inglés norteamericano, tienen que traspasar un poco esa discusión. Yo creo que una de las cuestiones que nos deja Nozick es que nunca lo hemos debatido muy a fondo, ¿sí? Es difícil situarlo en una discusión de un lado o el otro lado de la mecha, justamente de ese debate que sean los liberales. Porque cuando debatimos a Nozick de esta teoría, cuando debatimos a Nozick con Rawls, cuando debatimos a Nozick con Rothbard, también tenemos que pensar, bueno, ¿qué autor o en qué parte del liberalismo podría estar Nozick? Creo que era una de las preguntas que había en el chat. Yo creo que es muy difícil de pensar a Nozick encasillado o dogmático dentro de esas divisiones que nosotros mismos estamos haciendo en última instancia. No vamos a poder decir, como decimos hoy tan ciegamente, Nozick es liberal clásico, Nozick es minarquista, Nozick es un anarcocapitalista. Nozick, aunque parezca tautológico, es él mismo en sus postulados. Porque cuando él cambia de esta idea de propiedad típica y nos hace pensarla de otra manera, ¿sí?, nos hace pensar que más allá del acuerdo interindividual entre seres libres y racionales, una cosa específica, un objeto específico, e incluso otros seres igualmente racionales, en realidad la gama de elecciones posibles es mucho más amplia. Entonces, para no extenderme más, creo que va más o menos poco más de 10 minutos, yo creo que no estamos todavía muy conscientes de que esta es una obra que quizá no tiene la continuidad pedagógica o no tiene la continuidad de discípulos que tienen otras obras. Yo creo que en muchos escritos de hoy en día hacemos mención a Mises, en muchos escritos de hoy en día hacemos mención a la escuela austríaca, hay una fuerte tendencia al objetivismo, hay varias organizaciones del objetivismo que tienen presencia entre los liberales de hoy en día, asimismo hay una fuerte presencia, o si quiere, una remasterización constante de los postulados de Locke, que por lo menos estamos viendo los jóvenes, y que en muchos casos vemos los jóvenes con ideas de Milton Friedman o de Rothbard. En el caso de Nozick, creo que se ha perdido eso, creo que no hay una institucionalización de sus postulados, y creo que es un desafío que tenemos que darnos también, ¿no? Porque el último punto que quería tocar tenía que ver con esta manera de rebatir de la izquierda o las contraposiciones o debates que le otorga la izquierda al liberalismo o a la ultraderecha, como quieran llamar ellos. No es una pelea fácil que le puedan dar a los postulados de Nozick. Porque cuando partimos de la base de preguntar cuál es el fundamento de la propiedad, bueno, los diferentes autores liberales van a tener matices y quizá ahí sí se puede dar un debate que, en términos de sensaciones, la izquierda puede ganar. Como bien se ha explicado, los seres humanos somos seres que razonan pero no son racionales y por tanto el sentimiento suele ganar. Ahí la izquierda tiene una ventaja. Yo creo que en el caso de Nozick esta cuestión es distinta,
porque no hay un debate de fondo que se pueda dar sobre la propiedad en términos patrimoniales, económicos. Es un debate que va por encima, es un debate moral, es un debate filosófico, es un debate de categorías conceptuales que cualquiera se puede dar y que va más allá de si uno tiene una casa en un lote o si uno tiene determinadas hectáreas específicas. Lógicamente no es una discusión fácil de dar, lógicamente yo creo que hay pocas interpretaciones o reflexiones acerca de Nozick, y lógicamente creo que todavía falta un desarrollo importante, por lo menos en las cátedras que se suelen dar al respecto de Nozick. Más allá del acercamiento temporal de cada uno, creo que no hay mucho más allá. Pero uno de los puntos fundamentales, insisto, y con esto cierro, con el que me quería quedar, no es tanto con la adecuación, la aceptación o la adherencia al pensamiento de Nozick, sino más bien entender que su trascendencia tiene que ver con partir de una base filosóficamente distinta y que sus discusiones están postuladas por encima de la adecuación a determinadas escuelas liberales. Y desde allí es muy difícil no rebatir sus postulados, es muy difícil establecerle al mismo un debate y una discusión. Porque más allá de que uno encuentre las discusiones que se dan respecto a su fundamentación del Estado, o respecto a esa fundamentación de la propiedad, lo cierto es que tienen que ver más ataques con cuestiones de forma que de fondo. Así que yo creo que ahí el liberalismo mismo se merece un debate respecto de qué cosas puede recuperar y qué cosas se pueden replantear. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. Bien, ahora que hemos terminado la exposición de los disertantes, pasamos a la etapa del conversatorio. Les voy a pedir que si quieren participar para interpelar a los oradores, levanten la mano o bien me escriban la pregunta por el chat. Yo la voy a ir leyendo en turnos y así los oradores pueden ir respondiendo sus dudas. Bien, ya han dejado preguntas por el chat, voy a empezar por ellas. La primera que hicieron fue Hernán Alcolea, que dice: ¿las ideas de Nozick podrían asimilarse a lo que nosotros clasificamos como liberal clásico? Les recuerdo a los oradores que pueden responder cualquiera en cualquier turno, pueden responder todos o los que se sientan cómodos con la pregunta. No sé quién quiere empezar. Bueno, por turno, retomando lo que comentaba Nicolás, yo estoy de acuerdo con él. Me parece que reducir o encasillar o etiquetar, por así decirlo, a Nozick es muy difícil. Luego de esta gran obra que comenta Ricardo, en la que se centró, y es la que más conocemos dentro del foro liberal, se dedicó a escribir o reflexionar sobre temas de filosofía, nociología, el conocimiento humano, moral, con lo cual él se adentró en mucho más allá de lo que nosotros podemos, dentro de la filosofía liberal, podemos ver como algo práctico, como pudiéramos hablar de liberalismo clásico. Él a mí me parece, en este sentido, muy a Hannah Arendt, ¿no? Que no la puedes encasillar, pero sin embargo hay aportes de su obra que tú la puedes traer para la filosofía liberal sin duda. Él, sin embargo, en los últimos años de su vida, en las últimas entrevistas que dio, él decía que aunque atemperó muchas de las posturas de este libro, Anarquía, Estado y Utopía, se seguía definiendo liberal. Con lo cual, pudiéramos todavía decir, puede estar cercano al liberalismo clásico, con el cuidado de no etiquetarlo como un liberal clásico, porque no se puede etiquetar, me parece. Y ahí voy muy en la línea de Nicolás. Muchas gracias, doctor. Muy cortito, estoy de acuerdo con lo que dice Andrea, y creo que es muy bueno lo que plantea Nicolás respecto del encasillamiento, ¿no? Podríamos hacer una lista de 25 tipos de liberalismo diferentes hoy, y podríamos matarnos por una palabra. El liberalismo surgió en el mundo con dos objetivos fundamentales: proteger derechos individuales e impedir el avance del Estado sobre el individuo. Son dos objetivos que eran mutuamente complementarios, y hay muchas formas diferentes de producir ese objetivo. Ser anarcocapitalista no significa que no sea liberal, ser liberal clásico no significa que uno no sea liberal, simplemente que tienen estrategias distintas o visiones distintas
de cómo llevar adelante ese objetivo que el liberalismo ha tenido. Por eso me parece que, si bien es buena la pregunta, y yo coincido con que, por lo menos en este libro, Nozick plantea una visión de liberalismo clásico muy atemperada, también es cierto, y esto yo no me extendí mucho porque vi que se me acababa el tiempo, pero dije que había 3 autores, que son Rand, Nozick y Buchanan, que al defender posiciones liberales clásicas, le dieron mucha letra a la visión anarcocapitalista de la sociedad, sin quererlo. En el caso de Nozick, al blanquear esta idea de que las agencias o los mecanismos de solución de conflictos son perfectamente viables y aceptables, él lo plantea en un momento previo a la creación del Estado, pero ya los está blanqueando. En el caso de Rand también, sosteniendo que el cobro de impuestos es un crimen, por lo tanto cualquier forma de organización va a tener que ser voluntaria, porque el Estado, el gobierno no va a poderle quitar recursos a la gente. O en el caso de Buchanan, sosteniendo que al menos en teoría había que buscar la unanimidad de origen del gobierno, pero él al paso siguiente decía, una vez que tenemos gobierno, opera la regla de la mayoría y ya empezamos a tener problemas. Los 3, sin quererlo, manteniendo posiciones liberales clásicas, dieron argumentos interesantes para ir un poco más allá en esta visión. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Andrea. Continuamos con la siguiente pregunta, que es de Pablo Santos Verón, que dice, para Ricardo, ¿qué opina de la justicia hoy en día y por dónde se puede empezar para mejorarla en todo caso? ¿Cuánto tiempo tenemos? A ver, bueno, saben, yo fui jueza hasta hace 1 año y pico atrás, y ya me retiré. El sistema de justicia tiene muchos problemas, pero fundamentalmente uno de ellos es justamente por el tipo de organización política que tenemos. Vivimos en un régimen autoritario disfrazado de república, y por lo tanto no puede ser ajeno el sistema judicial a esa forma en la que estamos viviendo. El Poder Judicial tiene muchos problemas. Por un lado, en que los jueces aplican leyes que no deberían existir y están obligados a aplicar la legalidad, porque su primer función es justamente que la ley se aplique, y por lo tanto, si las leyes son malas, las decisiones de los jueces van a ser malas. En segundo lugar, hay serios defectos, y esto tiene que ver con la ley del Consejo de Magistratura, en la forma en que se designan los jueces y en que se controla a los jueces. Eso debería ser mucho más transparente y no haber políticos involucrados en ese proceso. Y en tercer lugar, y ahí vuelvo a no ponerle rótulos a la defensa de la libertad, que si bien en una visión liberal clásica la justicia es una de las funciones básicas del gobierno, aún en ese contexto, la justicia estatal no debería ser monopólica, sino que debería estar compitiendo con otras formas alternativas de solución de conflictos. Mecanismos de arbitraje, de mediación, de conciliación, deberían competir permanentemente, y esto haría probablemente que el sistema judicial debiera ser más eficiente para no desaparecer. Sin embargo, hay una tendencia a evitar esa posibilidad de aplicar métodos privados de solución de conflictos, y creo que hay que trabajar mucho en eso también. Muchas gracias, doctor. Continúo con la pregunta que hace Marcelo Guejan, que dice, sobre la diferencia conceptual de la propiedad entendida como un derecho real y la noción de Nozick de propiedad entendida como oportunidad, ¿qué implicancia práctica tiene pararse en una postura o en otra? ¿Y qué cambia la visión de Nozick a la postura actual? Porque no lo termino de entender. No sé qué orador quiere empezar a responder. Si querés vos, Andrea, que planteaste la diferencia, podés empezar. Sí, no, el cambio es radical, y te lo digo porque o yo lo veo en mi experiencia siendo estudiante de Derecho, y que solamente me enseñaran un punto de vista sobre la propiedad, y la propiedad como vinculación, como vínculo, como relación entre persona y objeto, y propiedad como posibilidad. Si tú lo ves de este lado, solamente como relación entre persona-objeto,
estás viendo solamente una parte, la parte patrimonial económica. Es cosificar el asunto, como diría un profesor mío, es instrumentalizar el asunto, cuando la propiedad, si lo ves como una posibilidad, como un haz de derechos, para hacer una opción o escoger una opción de muchas opciones. ¿Qué significa eso? Escoger una opción o la posibilidad real de escoger una opción de muchas opciones. Eso es libre albedrío, eso es autonomía. Eso ya no es solamente económico, patrimonial, va hacia lo moral y lo ético, va hacia la posibilidad de realizar tu proyecto de vida. Es decir, esta visión es solamente esto, y esta otra es todo un mundo aparte que no veíamos con esta visión miope. Es ampliar la idea de propiedad, es tener el concepto más amplio de propiedad y atarlo no solamente a lo económico, sino a lo ético, a lo moral, y además, y te lo digo por el caso de Venezuela, aquí hablando desde Caracas, como si se han dado cuenta, soy venezolana, ¿no? En el caso venezolano, el solamente reducir la relación de persona, de propiedad, de una relación de persona a un objeto, te lleva a pensar, bueno, entonces si hay una violación de la propiedad, solamente se afecta al propietario. En cambio, si tú tienes una visión amplia de propiedad, amplia como institución, algo que te permite un proyecto de vida, así tú no tengas un carro, así tú no tengas un techo, pero tienes la posibilidad el día de mañana con tu trabajo, con tu esfuerzo de ser propietario, que afecten al de al lado, te vas a terminar afectando a ti, porque el día de mañana también te van a tocar la puerta. A lo que voy. En este contexto, esta visión miope de la propiedad permite instrumentalizarlo, y con ello instrumentalizar al hombre. Y con ello justificas distintas formas de violación y facilita el discurso populista de atacar la propiedad porque es un problema de otro, del propietario. En cambio, con esta visión amplia de propiedad, que es una visión de propiedad como institución, en términos éticos, que te permite llevar a cabo tu proyecto de vida, estás poniendo en jaque un derecho fundamental del que derivan todos los demás derechos. Sin ese derecho no puedes ejercer los demás derechos, y que afecten a otro, también te termina afectando a ti, también te termina violentando a ti en tu forma de vida. Muchas gracias, Andrea. ¿Alguno de los otros dos oradores quiere responder? Yo tal vez podría traer a colación un ejemplo muy claro que trae Ludwig von Mises en La acción humana, de esta diferencia de visión que tiene la praxeología de la propiedad respecto de la que tiene el derecho. Como decía Andrea, el derecho es formalista, estudia la relación de la persona con la cosa, pero desde el punto de vista de lo que se le reconoce a la persona que va a poder hacer con la cosa, y esto es el preludio de una estatización de los derechos de propiedad, porque finalmente el sistema estatal legal es el que termina definiendo lo que cada persona puede hacer con las cosas. En cambio, el economista, lo que piensa, y sobre todo el economista austríaco, ve en la propiedad simplemente como la aptitud que tiene la persona de ejercer ciertas acciones respecto de la cosa. Y Mises esto lo explica con un ejemplo muy claro. Imagínense una persona que se roba un auto. El dueño del auto va a seguir siendo el propietario desde el punto de vista del derecho, pero no tiene derechos de propiedad desde el punto de vista económico, porque no tiene la posesión del auto y no puede hacer nada, porque el auto ya no lo tiene más. Mientras que el ladrón no tiene ningún derecho jurídico sobre el auto que se acaba de robar, pero sí tiene derechos de propiedad económicos porque puede hacer con el auto lo que quiera. Lo puede usar, lo puede vender, lo puede desmantelar. Y entonces vemos cómo hay dos visiones distintas del derecho de propiedad que nos permiten tener dos visiones distintas de la sociedad, y esto me parece que es muy importante, esta distinción. Muchas gracias, Ricardo. Bien, pasamos a la siguiente pregunta que la hace Enrique Castor, que dice: ¿qué sistema de elección de los poderes de Estado propone Nozick? Enrique sale un poco del tema, pero si alguno de los autores, de los oradores, quiere responder. No sé si alguno, Nicolás, vos querés, que no hablaste todavía, decir algo.
No. La verdad que no, no tengo mucho para decir al respecto. Creo que lo venías explicando bien vos, Ricardo. Sumar de última lo que vos digas. En definitiva, en realidad Nozick se refiere más a las funciones del Estado más que a la forma de elección. Yo en Utopía, yo no recuerdo, en la parte donde él desarrolla su visión del gobierno limitado, no recuerdo que establezca algún sistema específico de elección de autoridades. Estos autores, creo, y por eso yo me centré en Rand, en Nozick y en Buchanan, son particularmente críticos de los sistemas de elección mayoritaria. Es decir, la democracia o la decisión de la mayoría para estos autores no era la mejor forma, o en todo caso no garantizaba mayor protección de los derechos. Por eso la defensa de los derechos es mucho más institucional que un mecanismo de elección de autoridades. Si las instituciones son limitadas, si el gobierno es limitado, finalmente la forma de elección pasa a un segundo plano, en el sentido de que si el gobernante no va a tener poder para avanzar sobre los derechos individuales, el mecanismo por el cual se lo designe no pasa a ser algo tan importante. Pero básicamente eso podría decir. Sí, quizá lo último, quizá en ese sentido, sí está bueno pensar en una periodización de ciertas discusiones respecto a las formas del Estado. Hay una superación, en última instancia, de un montón de pensamientos previos respecto a la forma del Estado, que tienen que ver, si quiere, con cuestiones mucho más contractualistas específicas, de entender cómo a partir de esos pactos interindividuales una determinada forma de dividir el poder, se quiere casi como un espíritu de las leyes, o como una división mismo lockeana del Estado, iba a tener las consecuencias sobre todo el resto de la población casi de manera total. Pero eso en última instancia queda superado al entender que los pactos entre las personas, las decisiones individuales, terminan yendo no por encima, pero sí imponiendo otras lógicas de actuación incluso a ese Estado. Entonces, creo que ese es como un cierto consenso científico que hay, ahí sí casi interareal en los liberales, e incluso en otras posturas que no están relacionadas con el liberalismo. Eso, si se quiere, una de las cuestiones más importantes, y yo creo que esta es una discusión casi saldada, si se quiere. Bien, me voy a dar la libertad de saltear dos preguntas simplemente porque la que se formula sigue la continuidad de lo que estamos hablando. Enrique Castor vuelve a preguntar, o sea que podría ser un tirano limitado. A ver, tirano limitado es una contradicción en términos. Claro. Es decir, no puede haber un tirano limitado. Si es tirano no es limitado, y si es limitado no es tirano. Por eso creo que no podría. Yo, a ver, en eso, Enrique, digamos, ahí sí voy a salir de Nozick y voy a caer en los principios liberales. ¿Cuál es uno de los principios fundamentales del derecho de resistencia que muchos liberales defienden? Esta cuestión de que no se puede anteponer una cuestión del propio pensamiento individual en la ejecución de las actividades del gobierno, ¿sí? El gobierno, entendido como la persona o la cantidad de personas que asumen las funciones del Estado, no pueden imponer sus intereses individuales para sobreponerse a las mismas leyes de las que ellos también tienen que ser parte. Entonces, la tiranía se convierte en una justificación del derecho de resistencia. No puede haber un tirano limitado, en términos primero contradictorios casi axiomáticos, y en segundo lugar, porque eso no podría ser justificado mismo desde nuestro lugar. Si no, estaríamos cayendo en una cuestión casi hobbesiana, o sea, cualquier tipo de tiranía se justifica antes que el estado de naturaleza, si pensamos, ¿no?, en una administración del Estado. Si vamos a cuestiones del anarcocapitalismo, sí, ciertas posturas van a incluir esta cuestión del poder sobre el otro, pero no puede haber una tiranía limitada, porque no hay justificación
filosófica argumentativa que podamos defender los liberales. Bien, muchas gracias. Voy a pasar a leer las dos últimas preguntas y con esto vamos finalizando ya el conversatorio, por lo tanto el homenaje. Alberto Medina Méndez formula: ¿cómo fue la relación de Nozick con la política norteamericana de su tiempo? No sé quién quiere, si alguno quiere responder. Yo lo único que podría decir es que obviamente el debate, por lo menos en esta obra que creo que acaparó, monopolizó la discusión, Anarquía, Estado y Utopía, fue importante para la acción del tiempo, desde el momento en que planteó 3 debates que eran muy actuales en Estados Unidos contra 2 autores norteamericanos que estaban esbozando teorías que empezaban a crecer, tanto la de Rawls como la de Rothbard, y también la discusión sobre el liberalismo clásico limitado, de modo que, digamos, no olvidemos que este libro se publicó como primer libro de Nozick y al año siguiente ganó un premio nacional, o sea, tuvo una gran repercusión inmediata, que el propio Nozick se sorprendió, de modo que creo que el debate que plantea este libro fue un debate rápidamente asimilado en los medios culturales norteamericanos y tuvo bastante repercusión en los años siguientes. Muchas gracias. Andrea, Nicolás. Sí, no, para agregar, de las entrevistas que he leído, me parece que él no estuvo tan involucrado en la política o en términos prácticos como Rothbard. Me parece que Rothbard estuvo mucho más involucrado en ese sentido. No siempre muy acertado, pero estuvo más involucrado. Me parece que él lo hace desde la academia, desde la intelectualidad, como comenta Rojas y Ricardo, y también se ve en sus entrevistas. Muchas gracias. Nicolás, asumo que no, pero bien. Diego Verebovsky, lamento si lo leí mal, pregunta: ¿para Nozick la seguridad, la defensa y la justicia son actividades económicas? No sé quién quiere empezar. No sé si como actividades económicas, pero sí es la justificación moral del Estado, el Estado como agencia protectora de derechos. Más que hablarlo como incentivos económicos, como lo diría Buchanan, no. Creo que lo ve ya como la justificación moral de un Estado limitado. Así lo veo yo. Sí, ahí habría que preguntarse qué se entiende por actividad económica. En realidad, toda actividad humana es una actividad económica en algún aspecto, porque toda actividad humana supone tomar decisiones que implican optar por una solución y dejar de lado otras, y eso es la base de las decisiones económicas. De modo que si por actividad económica se entiende eso, claramente sí son actividades económicas. Pero no sé si a eso a lo que se refiere la pregunta. Y por otro lado, obviamente que estas funciones del Estado tienen que financiarse de alguna forma, y desde este punto de vista también lo son, pero creo que es importante rescatar la idea de que toda acción humana es una acción económica desde algún aspecto, y por lo tanto, aún la administración de justicia o la defensa son acciones económicas. Exacto. En la materialización, sí, efectivamente, funcionan como actividades económicas. Habría que ver si traspolar eso a una justificación moral, lo entendemos desde lo económico. Y ahí ya son discusiones específicas de la filosofía. ¿Qué hacemos siempre? Cualquier pregunta de la moral es una pregunta filosófica, cualquier pregunta económica es una pregunta filosófica. Pero no cualquier pregunta económica es una pregunta de la moral. Entonces, entender a la justicia, entender a la seguridad desde sus justificaciones morales, no implica necesariamente que sean justificaciones económicas. Después, en la naturaleza y en la realización práctica y efectiva de las cosas, son actividades económicas. Es una distinción leve, pero pone en juego esta cuestión de la teoría y la praxis, ¿no? Muy bien.
Muchas gracias. Como advertí anteriormente, hemos concluido el conversatorio y también las ponencias, y en base a esto me permito también agradecer nuevamente en nombre de la Fundación el esfuerzo, el tiempo y la participación de Nicolás, Ricardo y Andrea. Con esto cerramos otro evento y le invitamos al próximo homenaje, donde se va a conversar sobre Jacques Maritain el 13 de noviembre por esta misma plataforma a las 18 horas. Muchas gracias. Muchas gracias y buen fin. Gracias. Nos vemos. Adiós.